Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto acompañarlos esta mañana de domingo, a pesar de que la grabación que ustedes van a ver ahora, o lo que van a ver ustedes ahora, lo grabamos el jueves pasado, por razones de horario. Pero es un gusto continuar con esta secuencia que hemos tenido de ir pensando cómo podría ser un modelo de desarrollo distinto, que evolucione respecto a lo que tenemos hoy día. Tuvimos una primera sesión con Ricardo French Davis hace como un mes atrás, una segunda con Rodrigo Wagner, una tercera con Eduardo Vitrán, y hoy día vamos a tener el placer de compartir esta conversación con Stephanie Griffith Jones y Javiera Petersen, y con la ayuda de Andrea Costa. Y nos vamos a centrar en un tema que ha causado bastante, o digamos, ha subido de importancia en los últimos años, desde la crisis del 2008-2009, que tiene que ver con los bancos nacionales de desarrollo. Bancos nacionales de desarrollo que en Chile, en estricto rigor, lo más parecido que tenemos es la Corfo, pero que uno pudiera pensar en reforzar eso o crear una unidad nueva. Esta semana hubo también justamente una columna que publicó Gabriel Boric y José Miguel Ahumada en el Mercurio, donde básicamente y por casualidad estaban planteando una idea parecida. Entonces parece que es un tema que debiéramos pensar, si es que la Constitución tiene algo que hacer en eso o no, pero en todo caso el debate es valioso tenerlo de todas formas. Y qué mejor que estar aquí acompañado por Stephanie Griffith Jones, que ella editó junto con José Antonio Campo hace un par de años atrás un libro que se llamaba El futuro de los bancos nacionales de desarrollo. Entonces, Stephanie editó este libro junto con José Antonio, y donde ve muchas experiencias de lo que ha estado pasando en el mundo en torno a esto. Y el capítulo de Chile en particular lo coescribió con Javiera Petersen, que aquí nos está acompañando, así que vamos a poder... Había un tercer autor también de ese capítulo, ¿no? Sí, Luz Martínez. Luz Martínez, perfecto. No la invitamos a ella ahora, pero estamos con Stephanie y con Javiera para poder también hablar un poco de lo que decía ese capítulo. Y Andrea Costa, además de ser una amiga a esta altura y exalumna, hizo su máster en Cambridge con Hayun, que es uno de los también intelectuales que está, economistas, que está proponiendo justamente temas de trabajo en torno a esto. Entonces, para quienes no tengan el placer de conocerla, déjenme decirles que Stephanie Griffith Jones, además de una gran amiga de muchos años, es profesora emérita en el International Development Studies en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y además directora de mercado financiero en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es una persona ultra calificada para este debate, así que muchas gracias, Stephanie, por acompañarnos hoy día. Te doy la palabra en un segundo, simplemente presento a Javiera. Javiera es exalumna de la FEN, de la Universidad de Chile. Creo que no fui profesor tuyo, Javiera, ¿no? No, no. Mira cómo sería si hubiera sido por alumna mía. ¿A dónde estaría? Y ella es economista y hoy día está sacando su doctorado en el University College de Londres, con Mariana Mazzucato, que es precisamente una de las personas más influyentes hoy día en este tipo de discusión. Y ya dije, Andrea Costa ha trabajado con Hayun en Cambridge. Entonces, la idea es que tengamos 10 minutos de presentación libre de Stephanie, 10 minutos de Javiera, y después, entre la Andrea y yo, vamos a ir haciéndoles preguntas y comentando cosas. ¿Les parece? Yo le hago una señal y para que sepan que ya están en el tiempo. ¿Les parece? Perfecto. Stephanie, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Guillermo, y encantada de hablar en este foro junto con Javier y con Paula, eh, en uno de mis temas favoritos que ha aumentado en importancia, yo diría, en las últimas décadas. A partir de la crisis financiera global, llamada la crisis del Atlántico Norte, que partió en Estados Unidos, después se expandió a Europa y afectó al resto del mundo, se vio claramente que los mercados privados financieros, por su cuenta, por sí solos, no cumplen bien las funciones que la sociedad desea que cumplan. Porque por un lado, son muy procíclicos, o sea, prestan más en los tiempos buenos y prestan menos en los momentos de crisis. Y además
no financian, no otorgan generalmente financiamiento de largo plazo a actividades más innovadoras o a empresas más pequeñas como las llamadas pymes o a personas de recursos más modestos. Entonces, no cumplen estas dos funciones de proporcionar préstamos de largo plazo para inversiones importantes para la sociedad, para tener una economía más justa, más verde, más dinámica, y, y son muy procíclicos. Entonces, ha surgido a partir de esta crisis financiera que hubo en 2008-2009, y ahora aún más con el COVID, la necesidad de lo que hemos llamado en otro libro que hicimos con José Antonio Campo y con Joe Stiglitz, llamamos la mano visible, o sea, la necesidad de la acción pública en la economía para dirigir la economía hacia resultados más efectivos desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, había una especie de renacimiento de la banca pública a nivel mundial. Y yo, fuera de tener el gusto de coeditar el libro con José Antonio Campos sobre banca de desarrollo en América Latina, en Alemania y en China, que son los otros dos casos muy exitosos, he estado codirigiendo un programa que llevó a una cumbre, la primera cumbre de Banco de Desarrollo Mundial, que fue en París. Bueno, fue virtual por el COVID, pero se suponía que era en París, así que no hubo vino, pero sí hubo una buena discusión, que juntó a todos los bancos nacionales de desarrollo del mundo y además los bancos regionales y multilaterales. Y fuimos sumando en un trabajo estadístico y descubrimos que los activos totales de estos bancos a nivel mundial son 11.000 billones de dólares. 11.000 billones de dólares, y que anualmente prestan como 2,5 mil millones de dólares. Y esto es una suma importante porque financian más o menos el 10% de la inversión mundial. O sea, son actores grandes y crecientemente importantes. Entonces, eso yo creo que es un contexto valioso para entender en el caso chileno, porque en el caso chileno tenemos un banco de desarrollo muy bueno, que es la Corfo, pero que es muy chico. Es chico comparado con su pasado, porque fue mucho más grande como proporción de la inversión o del producto en el pasado, y es chico comparado con estos países tan exitosos como Alemania, Francia, Canadá, China, Corea. Y tengo una primicia que ahora en Estados Unidos, debido a la nueva administración de Biden, hay un esfuerzo muy serio y ya hay leyes preparándose en el Congreso, algunas incluso aprobadas, para crear una banca pública de desarrollo, pero a una gran escala, con mucho enfoque en transformación verde y en favorecer a comunidades menos privilegiadas para apoyar el emprendimiento y la actividad económica en esas comunidades más pobres, pero también para hacer una gran transformación hacia la economía verde y sustentable. Entonces, digamos, esos modelos, Alemania con su KfW, que ha funcionado tan bien, Estados Unidos, que está viendo ese instrumento, yo creo que nos tiene que hacer pensar, en el caso chileno, si la institución que tenemos es lo suficientemente grande y lo suficientemente dinámica para cumplir las funciones. Y tal vez debería decir un poquito por qué esta banca de desarrollo es tan importante. Porque lo que pasa es que en el modelo que se llama el consenso Washington, de un liberalismo puro de mercado, lo que hay que hacer es minimizar el rol del gobierno y maximizar, digamos, el rol del sector privado. Y eso está ilustrado en la Constitución que ahora se va a reformar en Chile, que le da un rol muy chico al Estado. Pero en la realidad de la mayoría de los países del mundo, países incluso de centro derecha, es un consenso de que para tener una política de desarrollo efectiva, el Estado tiene que jugar un rol importante. Como dice Mariana Mazzucato, el rol de un Estado emprendedor, lo llama ella. En mi instituto se hablaba de un rol del Estado para el desarrollo,
Entonces, ¿cierto? Y para que el Estado pueda hacer lo máximo para aumentar el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo y en el mediano plazo, es muy importante que tenga instrumentos. Entonces, si no tiene instrumentos propios para canalizar recursos hacia los sectores prioritarios y dinámicos, es muy difícil que lo haga. Es como tratar de lograr una tarea, por ejemplo, jugar, digamos, un deporte con una mano atada detrás de la espalda. Entonces, es importante tener bancos de desarrollo significativos y muy integrados con el resto de la política económica del gobierno. Y para darles un ejemplo que yo creo que es bien interesante y que también tiene efecto en Chile, en Alemania decidieron en un momento que querían hacer un fuerte desarrollo de la economía renovable y en particular solar. Y el sector privado no se interesaba en ese momento porque no era todavía muy rentable y la tecnología no era muy conocida. Entonces el gobierno alemán dio una instrucción a su Banco de Desarrollo, que se llama el KfW, le dijo, ustedes por favor dediquen tantos recursos para desarrollar la energía solar. Y lo hicieron canalizándolo a través de los bancos comerciales, o sea, no tiene que ser todo directo. Y desarrollaron en forma súper exitosa la energía renovable. Y después entró el sector privado, el sector financiero privado, cuando ya la tecnología estaba conocida, cuando ya se habían acostumbrado, tal vez era ya más rentable. Y lo mismo pasó en China, porque los chinos, que tienen por supuesto una economía súper a gran escala, dijeron lo mismo. El gobierno le dijo al Banco de Desarrollo, el Chinese Development Bank, tienen que ayudar a desarrollar la energía solar a gran escala. Y lo han hecho en una forma tan exitosa que redujeron los costos de la energía solar 80%. Entonces hoy día la energía solar es tan, a nivel mundial, es tan económica o más en algunos casos que la energía basada en petróleo, la energía más sucia, digamos. Entonces yo creo que eso ilustra un poco en forma concreta lo que se puede hacer con una banca de desarrollo efectiva. Y por ejemplo en Chile, que es un país con tantos recursos como el cobre, el litio, y donde hay que avanzar, digamos, en aumentar el valor agregado en las cadenas productivas, el rol que debe y puede jugar un banco de desarrollo es súper clave para, como decía, aumentar la productividad, la competitividad, pero también hacer la economía más justa y, y más verde. Entonces yo creo que tenemos ya la ventaja de tener un banco de desarrollo, que es la Corfo, pero es chiquitito. Es como, en proporción al PIB, es como la quinta parte de lo que es el banco alemán o el banco chino. Entonces, tenemos que aumentarlo y hacerlo más efectivo y vincularlo mejor con la política industrial. Guillermo me dice que he hablado demasiado, entonces... No, no, queda un minuto, queda un minuto, queda un me minuto. queda un minuto, perfecto. Sí, Entonces, muchas gracias. sí. Entonces, es muy importante que la política que desarrolle el Banco de Desarrollo sea vinculada a las políticas públicas. Que, por ejemplo, en este caso de energía solar, era importante que esta fuera competitiva, entonces hubieron también inicialmente subsidios y políticas de promoción tecnológica que las organizaba el gobierno. Entonces el Banco de Desarrollo no solo presta plata, sino que le da incluso a veces asistencia técnica al gobierno para cómo diseñar las políticas públicas para que esto funcione bien. Y también si son, por ejemplo, empresas muy pequeñas que necesitan asistencia técnica, hacen un trabajo muy, muy valioso de ayudarles a desarrollar proyectos, a ayudarles a desarrollar su emprendimiento, sus conocimientos de contabilidad. En ese caso, por ejemplo, es el Banco del Estado el que le presta a los pequeños agricultores en Chile o las pequeñas empresas en general y acompaña esos préstamos con asistencia técnica. Entonces, ¿cómo mejorar eso y cómo vincularlo con una política económica más dinámica? Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y encantada de participar en esta discusión.
Estuvo excelente, en 10 minutos ya casi no hay necesidad de leer el libro, salvo por los detalles, pero la gran historia la contó Stephanie con mucha claridad. Javiera, por favor, dale tu presentación. Bueno, muchas gracias, Guillermo, también por la invitación a participar en este foro. La verdad estoy muy contenta de poder estar con Stephanie en una conversación como esta. Creo que ella tiene que ser una de las economistas que no podemos dejar de lado en los debates que Chile tiene en el futuro, así que ojalá que esta sea la primera de muchas otras participaciones, no tan académicas, sino que también más democráticas en los debates, porque de eso se trata también este proceso constituyente que estamos viviendo. Y también me gusta mucho que estemos en un panel mayoritariamente compuesto por mujeres en temas que históricamente la economía ha sido muy machista, pero además en estos temas en particular es un área donde tampoco se da tantas mujeres, entonces ya estos vientos creo que son muy buenos. Y antes de partir de lleno en lo que es Corfo, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que son los sistemas financieros, que es finalmente donde se enmarca la discusión de la banca de desarrollo. Que los sistemas financieros son esencialmente sistemas de relaciones de créditos. Y estas relaciones de créditos son obviamente distintas en los países, especialmente cuando los países están en distintas etapas de desarrollo. Cuando nosotros pensamos como en la consecución más clásica que entendemos del desarrollo, que es pasar de una economía agraria a una economía industrial y luego una donde los servicios tienen mayor peso relativo, las necesidades de crédito, tanto en monto, pero sobre todo en forma, es decir, de plazos, de tasas, etcétera, de un o una campesina son muy distintas a las de una empresa manufacturera y ciertamente son distintas a la de una consultora que entrega, por ejemplo, servicios de ingeniería. Y son distintas, entre otras cosas, porque la naturaleza del proceso productivo y los tiempos de los procesos productivos son diferentes. Entonces, cuando pensemos en cómo debe ser el sistema financiero de un país, una de las preguntas más importantes es ¿cuál es el desafío de desarrollo que tiene ese país? Y en esto, Stephanie creo que ya lo ilustraba muy bien y creo que algo que también se ha empezado a ganar harto consenso en la discusión chilena, que el gran desafío de desarrollo que tiene Chile es la transformación estructural, es decir, dejar de depender tanto de los recursos naturales hacia tener una economía más diversificada y más sofisticada, basada en la creación de valor y con mayor contenido tecnológico. Entonces, lo que hoy día necesitamos es un sistema financiero que pueda movilizar recursos hacia los sectores que queremos potenciar con las características que ya discutimos. Y ahora, yéndome directo a Corfo, bueno, un poco de historia, creo que eso es una de las cosas que más le falta al estudio de la economía en Chile, al menos. Que Corfo fue una institución muy importante para el desarrollo económico del país luego de la creación en 1939. Participaba cerca del 25% de la inversión pública y a través de varios instrumentos fue un actor clave en los procesos de creación de varias empresas que fueron públicas en algún momento, como LAN, Endesa, ENAP, entre otros. Y eso es justamente lo que hoy día no estamos viendo. Corfo ha reducido considerablemente su escala, tanto en el ámbito de la promoción del desarrollo, y podemos conversar qué significa eso un poco más adelante, pero también en el peso de sus operaciones, y en relación a lo que tienen, por ejemplo, al crédito total del sector privado. O sea, las operaciones de crédito de Corfo representan cerca del 1% del PIB, cuando en el caso del BNS de Brasil, la cartera de operaciones de casi el 12% del PIB. Lo mismo ocurre en China, y aquí no solamente tenemos un problema de escala, sino también de los instrumentos que se utilizan, algo que voy a comentar en unos minutos. Pero existen, creo yo, dos grandes problemas con Corfo. Uno de carácter institucional, que tiene que ver con el rol que hoy día Corfo tiene en la estrategia de desarrollo del país, y el segundo directamente derivado del primero, que es el de la escala y de los instrumentos que Corfo tiene o que decide usar. Y como deben haber notado, estas son las dimensiones de la discusión económica sobre el Estado en el debate constitucional. Primero, ¿cuál debe ser el rol del Estado en la economía, si uno subsidiario o uno desarrollista o empresarial? Y por segundo lado, dado el rol que le vamos a querer dar al Estado en la economía, ¿cuáles son los instrumentos y las facultades que le vamos a entregar desde nuestra arquitectura institucional? Entonces, siguiendo esta línea, me gustaría tocar estas dos dimensiones desde el caso de Corfo, y partiré desde la segunda porque creo que puede ser un poco más ilustrativa con el problema que podemos tener. Porque como mencioné, y como también Stephanie mencionó, el tamaño de Corfo es pequeño, y el portafolio total de Corfo representa cerca del 2.5 puntos del PIB,
mientras que la operación de crédito, como mencioné, es cerca del 1% del PIB. Pero un problema adicional surge cuando se analiza la composición de los instrumentos financieros que Corfo usa, porque recientemente se ha evidenciado una preferencia por las garantías sobre el crédito directo. De hecho, el 2010, por ejemplo, los créditos eran un poco más del 25% de la cartera y las garantías más del 65%, pero hoy los créditos son menos del 3%. De hecho, o sea, Corfo es de la institución pública que más garantías entrega en América Latina. O sea, en otras palabras, con el paso de los años los instrumentos de Corfo evolucionaron y este dejó de otorgar préstamos directos, convirtiéndose más en una banca de segundo piso, como se llama, otorgando préstamos solamente a través de intermediarios financieros, y más tarde pasó a otorgar créditos a través de intermediarios financieros, a enfocarse más en las garantías de crédito a través también de los intermediarios financieros y también en subsidios. Y la mayoría de los programas de garantía y préstamos están en la gerencia de inversión y de financiamiento bajo 3 modalidades, que son los programas de cobertura, los programas de refinanciamiento y también los programas de capital de riesgo. Y gran parte de los primeros son cursados por, como decía, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, principalmente a empresas de menor tamaño. Entonces, estos programas lo que hacen es buscar compensar parcialmente el riesgo de crédito de las instituciones financieras que otorgan estos créditos a empresas, con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento por parte de estas empresas. Y en general el porcentaje de cobertura depende del tamaño de la empresa beneficiaria, del plazo de la operación, y los intermediarios financieros pagan a Corfo una comisión por acceder a esta cobertura, y esta comisión se determina en función de distintos parámetros de riesgo. Me doy toda esta vuelta porque los instrumentos que se eligen para poder fomentar ciertos aspectos del sistema financiero son importantes, porque hay una relación estrecha con los proyectos que se financian, porque el mercado de capitales tiende a entregar financiamiento a proyectos que son menos riesgosos y de menor plazo, o bien a tasas muy altas, y justamente lo que hoy día Chile necesita para una estrategia de desarrollo que persiga el cambio estructural son instrumentos financieros que sean pacientes, que sean de riesgo y que sean a tasas competitivas, ¿cierto? Entonces, por eso los créditos directos son importantes, y con esto, por supuesto, no estoy diciendo que las garantías deben desaparecer, pero sí que la cartera de instrumentos que Corfo o una Banca Nacional de Desarrollo debe ser funcional a los objetivos desarrollistas que se plantean. Y para eso no solamente se necesitan buenos instrumentos, sino que también, y antes que todo, una buena institucionalidad. Y esta es la primera de las dimensiones que yo mencionaba en un comienzo. Y una de las cosas que yo recuerdo nos comentaban cuando estábamos haciendo la investigación sobre Corfo era que para cada problema Corfo tenía un instrumento distinto. Y esto creo que responde a una desorientación estratégica, no solamente a nivel de Corfo, sino que de gobierno, sobre la dirección del financiamiento, lo que no es tan sorpresivo, dado que la política industrial ha sido un tema bastante tabú en los debates económicos del país, y que se materializa en la fragmentación de los instrumentos, lo que es bien contraproducente para poder apoyar de forma audaz proyectos que puedan hacer cambios reales en la matriz productiva del país. Y acá estoy pensando como en la idea clásica de la industria naciente, como uno tiene que hacer como un gran esfuerzo para realmente poder salir a los precios competitivos. Pero también Corfo enfrenta importantes desafíos de carácter institucional, aspectos de gestión de riesgo, de gobiernos corporativos, de contabilidad presupuestaria, incluso de recursos humanos. Por ejemplo, el gobierno corporativo de la Gerencia de Inversión y Financiamiento define que las decisiones deben sancionarse directamente en el Consejo de Corfo, y no en un consejo especializado en temas financieros. Y esto, por ejemplo, dentro de posibles problemas que puede presentar, es que el Consejo cuenta con una misión bastante amplia en torno a la variedad de temas que forman parte del fomento productivo. O sea, lo que además del financiamiento incluyen, por ejemplo, políticas de emprendimiento, de innovación, de capacidades tecnológicas, entre varios otros. Entonces, posiblemente el Consejo Corfo no parece quizás ser el mejor gobierno corporativo para adecuar los términos de independencia, de grados de especialización y también el nivel de dedicación para poder seguir dando seguimiento a todos los proyectos que hoy día se enfrentan. El otro posible problema que está con esto es que la composición del Consejo Corfo está dada mayor parte por ministros de Estado, y que, dado este carácter múltiple de las responsabilidades, también cuentan con no tanto tiempo y disposición para poder velar por esta idea. Entonces, tenemos un problema de carácter institucional a nivel de Corfo, hay varios otros ejemplos que se pueden dar en este nivel, pero también tenemos un desafío a nivel más macro, que es que la transformación productiva del país requiere que las rentas de la economía se puedan administrar de forma coordinada y eficiente hacia objetivos que sean comunes.
Y para esto es necesario una coordinación de las políticas económicas a nivel país, a nivel de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria, de financiamiento, de educación en general. Entonces, creo que generar la institucionalidad para que exista una coordinación real, efectiva y eficiente de las políticas económicas de nuestro país en pos de una transformación productiva, que como dijimos en un comienzo, es el gran desafío de desarrollo que hoy día Chile tiene, a mi juicio es uno de los grandes desafíos que hoy día se tienen que plantear en cuanto a las políticas públicas, y creo que ahí el aspecto constitucional es clave, dado que ahí es donde nosotros vamos a estar definiendo las reglas del juego sobre las que la economía va a funcionar en el futuro, y creo que muy bien como Guillermo dijo, quizás varios de los temas que hoy día vamos a tocar no van a estar materializados en el texto constitucional, pero la discusión que se da al alero de esto es más grande que solamente lo que va en la Constitución, sino que también estamos discutiendo sobre el nuevo modelo de desarrollo para Chile, y las directrices que tiene que tener ese modelo tienen que estar también consagradas en la discusión constitucional que se va a dar. Excelente, muy interesante, rápida, al grano. Muchas gracias, Javiera. Andrea, ¿tú quieres partir tú con preguntas o me tiro yo? Dale tú si quieres, o yo, como prefieres. No, dale tú, dale tú, dale tú. Parto con una, digamos. Y, Sí, como tú quieras. Sí, vamos dando vueltas. primero, bueno, el tema del tamaño óptimo de las empresas a los que estos créditos deben estar dirigidos, ¿no? O sea, porque uno puede pensar que si se le da a empresas más grandes podemos tener resultados a mayor escala o tener alguna empresa, no sé, que sea número uno en telecomunicaciones o en sectores, pero claro, ¿dónde entran ahí las pymes en los encadenamientos productivos? Digamos, cómo se debería organizar esas herramientas, ¿no? Para no solo tener lo uno o lo otro. ¿Puedo decir algo? Y después Javiera, Sí, tal vez. claro. Quería primero reiterar que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo Javiera, y en particular también de que es fantástico tener un panel con puras mujeres, digamos. Así que te agradecemos mucho, Guillermo, eso, tu conciencia de la necesidad de tener igualdad de género. Pero la pregunta es muy buena. O sea, yo tal vez partiría diciendo que, por ejemplo, en el libro definimos distintas funciones que deben tener los bancos de desarrollo. Entonces, definimos una que es el rol contracíclico, o sea, el prestar más en tiempos difíciles, en tiempos de COVID, en tiempos de crisis, de shocks macroeconómicos. Financiar, y tal vez esto es lo más importante, la transformación estructural, como decía Javier, a una economía más verde, más inclusiva, más dinámica. Pero también teníamos como un objetivo muy importante la inclusión financiera, que significa justamente prestarle a los sectores que son de las empresas que tienen muchas veces más baja productividad o menor capacidad de crédito para conseguir créditos de la banca privada, pero que son parte clave de la economía, por ejemplo, para generar empleo. Una gran proporción del empleo en Chile y en general en todos los países del mundo es generado por las pymes. Y también otras funciones, digamos, como financiar infraestructura y financiar bienes públicos, en particular mitigar y adaptarse al cambio climático, que hoy día es la más importante. Entonces, yo creo que, digamos, desde mi punto de vista, es muy importante prestarles a la pyme, como hace mucho la Corfo. Mejor prestarle que darle garantía a los bancos, digamos, pero prestarle a las pymes y posiblemente hacerlo a través de bancos comerciales, porque eso cumple con ese rol de inclusión financiera. Y también es interesante ver los intermediarios, porque por ejemplo en Chile, en Colombia hay 400.000 pequeños corresponsales de los bancos de desarrollo en distintas regiones y particularmente en las regiones más pobres. Y a través de esas pequeñas instituciones corresponsales que no son ni siquiera bancos, se distribuyen los créditos a empresas mucho más chicas.
Entonces, ese rol yo creo que es muy clave. Pero también, y también, digamos, ya mirando más desde el punto de vista de una política industrial, a las empresas no solo pequeñas y medianas, sino que también a las empresas nuevas. Porque las empresas nuevas, que son muchas veces lo que se llama startups, de hecho la Corfo tiene un programa interesante de Startup Chile, tienen más que nada una idea, pero no tienen necesariamente activos. Entonces es muy bueno, o sea, entonces la banca privada no le quiere prestar porque no tienen garantía y no tienen activos tampoco. Solamente tienen idea y no tienen récord además, ¿cierto? Porque no hay historia. Entonces también no solo a las pequeñas, sino que también a las nuevas, que muchas veces son pequeñas, pero que pueden llegar a tener un gran desarrollo, ¿cierto? Como las grandes empresas digitales que hay en Estados Unidos partieron de chicas, digamos, partieron algunas en un garage. Pero también yo creo que sería es demasiado limitante restringir los préstamos del Banco de Desarrollo solamente a empresas pequeñas y medianas, aunque esto es muy importante, pero si uno quiere tener una estrategia de desarrollo industrial, digamos, importante, necesita también a veces involucrar a actores más grandes. Y como decía Javiera de partida, en el pasado la Corfo creó grandes empresas, creó la CAF, por ejemplo, creó la Endesa, pero ahora ese no es la modalidad en que se procede. Tenemos esta economía mucho más mixta, pero sí puede apoyar empresas, no tanto apoyar empresas, sino que lo que dice la Mariana Mazzucato, apoyar misiones. O sea, si se cree que hay que hacer una elaboración más alta del litio, porque eso va a servir para la electromovilidad en el país y a nivel mundial, ¿cierto? Esa es la misión que tendría la Corfo o el Banco de Desarrollo, y esa se puede implementar si son empresas grandes, medianas o pequeñas, digamos. Y habría ciertamente un rol inicial, yo creo, para las empresas grandes, pero con ese sentido de direccionalidad, de funcionalidad, no por prestarle porque son amigos o porque son una empresa tradicional, sino que prestarle porque lo que pueden hacer es clave para el desarrollo económico del país. Entonces, en un paper... Stephanie, yo no sé si... Perdón. No, termina. No, en un paper que hicimos ahora para esta cumbre de Banco de Desarrollo, dijimos que la mejor manera de seleccionar los instrumentos de los que habló Javi es mirar en circunstancias específicas, por ejemplo, cuál es la manera en que pueden maximizar el impacto sobre el desarrollo. O sea, no tanto, por ejemplo, la rentabilidad financiera del instrumento, que aunque es importante, pero sobre todo el impacto sobre el desarrollo. Entonces yo diría lo mismo, porque tu pregunta es muy buena, por tamaño de empresa también. Javier, ¿tú quieres decir algo de esto? Porque me gustaría quizás que, como tenemos poco tiempo, que entonces pasemos, después de tu cuestión, me gustaría que nos concentremos en esto del largo plazo, porque creo que ahí el tema institucional es importante. Javier. Sí, perfecto. No, mira, yo voy a solamente agregar par de cosas a la muy buena intervención de Stephanie. Yo creo que hay que volver también a esta idea de qué es el desarrollo. O sea, si vamos a una banca de desarrollo, el desarrollo no solamente, o sea, nosotros tenemos que hacer una transformación de nuestra matriz productiva en función de los desafíos societales que hoy día existen, y esos son cerrar brechas de empleo y de desigualdad y enfrentar el desafío climático que nosotros tenemos. Y por lo mismo digo esto porque si es que hay una empresa petrolera, por más tecnología que esa empresa petrolera tenga, no vamos a ir a financiar eso. Y acá las pymes entran dentro de este objetivo desarrollista que es muy importante, que es la densificación del tejido productivo. Y por lo tanto, como objetivo productivo y desarrollista, la Corfo tiene que acá jugar un rol muy importante, además que también se cumplen con todas estas condiciones que estábamos hablando de que el mercado de capitales no entrega buenos instrumentos financieros para una pyme porque son más riesgosas, etc. Entonces, ahí yo creo que hay un gran desafío, está muy alineado con los objetivos que estamos hablando, los objetivos desarrollistas que debiese tener una banca de desarrollo, y en términos de ya más desafíos como de qué política se puede hacer, porque una de las cosas que tiene la escala de Corfo no es solamente chica en términos de operaciones, sino que también en dotación de personal, y uno para poder realmente gestionar una buena cartera de instrumentos de crédito a mi pyme necesita una dotación más grande que realmente pueda estar evaluando, por ejemplo, los proyectos de riesgo. Entonces,
necesitamos también a un aparato estatal que sea también más grande y más dotado para poder realmente responder a los desafíos como este, que creo que sería muy importante que los pudiéramos incorporar a la discusión sobre Banca Nacional de Desarrollo de nuestro país. Oye, yo encuentro, quisiera pedirles, como nos queda poco tiempo, que si nos pudiéramos concentrar un poco en el problema como de la, cómo combatir esto que mencionó Javiera, que le puso esto de la desorientación estratégica. Lo encontré interesante como idea, porque eso, claro, de alguna forma explica esta fragmentación de instrumentos, ¿no es cierto? Hay como estrategias que van de repente para allá, de repente para acá. Eso pasó, por ejemplo, lo conversamos acá con Eduardo Viterán, con toda esta política de los clústeres, ¿no es cierto? Que lo había empezado a hacer Bachelet 1 y que se deshizo con Piñera 1. Entonces, eso efectivamente le quita eficacia a cualquier política, porque necesitamos que haya persistencia en los esfuerzos, tanto para perfeccionarlos como para aprender de los errores, para corregir, ¿no es cierto? Que son cosas que son importantes. Entonces, quiero, si nos podemos centrar un poquitito en eso, eh, porque cuando Stephanie mencionaba los casos de Alemania y China como casos exitosos, son gobiernos que tienen bastante estabilidad. O sea, Merkel lleva, ¿cuántos? 16 años prácticamente gobernando, ¿no es cierto? Entonces, con una línea más o menos clara. Xi Jinping lleva menos, pero probablemente va a durar mucho. Entonces, Demasiado. en la práctica son dos casos exitosos, pero que tienen un contexto de estabilidad, de políticas de largo plazo, que es importante y que a nosotros nos está costando tener. O sea, ya con la alternancia en el poder, desde que perdió la concertación el poder el 2000, se ha mostrado precisamente lo que dice Javier. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes? Porque creo que el cambio del régimen político debiera buscar justamente que haya, por un lado, gobernabilidad, pero también mayor persistencia en las políticas. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué opinan de eso? Que ese entorno, cambio en el entorno político, en el régimen político en particular, juega, a juicio de ustedes, un rol. Segundo, si es que uno mejora solo la institucionalidad de la Corfo, de manera que pueda entrar en estos contratos, por así decirlo, de más largo plazo, ¿creen ustedes que es capaz de compensar esa eventual inestabilidad política que a lo mejor no vamos a ser capaces de corregir con un cambio en el régimen, en el régimen político? Yo creo que voy a tratar de hablar menos para que demos más tiempo a Javiera, pero yo creo que es un tema muy clave el que planteas tú, Guillermo, que es cómo, pero yo creo que parte de una especie de legitimización de la banca de desarrollo entre los distintos sectores políticos. Porque en el caso alemán, lo que fue muy interesante el estudio que hicieron los colegas alemanes, es que demostraban que el apoyo a la banca pública persiste a través de distintos gobiernos. Si es un gobierno de centro derecha, como la Merkel, tal vez con un cierto mayor énfasis en las actividades con el sector privado, y si es un gobierno más socialdemócrata, más de centro izquierda, con mayor énfasis en el rol del Estado y tal vez un mayor tamaño del KfW, pero el cumplimiento, la visión de que esta institución debe ser importante y debe cumplir una estrategia a largo plazo, persiste a través de los distintos gobiernos. Y en parte eso es, yo creo que es una especie de madurez política, pero además porque esta institución es vista como que ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, en Brasil es el contrario, porque en Brasil, cuando el Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma estaban en el poder, aumentaron mucho, algunos dicen demasiado, el rol del BNDES. Y con los gobiernos de Temer y más con el actual, han disminuido y cambiado las funciones del BNDES, un poco por razones básicamente ideológicas, no mirando las necesidades de desarrollo del país. Entonces yo creo que si uno puede un poco quitar la ideología para que haya una aceptación en la sociedad en general de que estas son instituciones importantes y los distintos partidos las respeten y los apoyen en una visión de largo plazo, que es difícil, ¿cierto? Porque tendría que haber menos sectarismo y todo eso. Yo creo que eso sería muy valioso en Chile, porque como decía Javiera, la Corfo era un actor súper importante en los 50, en los 60, y después fue casi desmantelada en la época de la dictadura militar.
pero fue, también fortalecía mucho porque se hicieron muchas evaluaciones, se aumentó la transparencia, hay mucho más que hacer, la gobernanza, pero es muy importante eso para legitimarlo frente a la sociedad, yo creo. Y finalmente, en el tema que planteó Javiera y que recogiste tú también, Guillermo, está este tema de que tanto el país tiene que tener una estrategia de desarrollo clara y de largo plazo, y le tienen que dar misiones claras a su banco de desarrollo, para que justamente no se desperdicien todos estos recursos en miles de iniciativas. ¿Javiera? Sí, yo creo que acá nos metemos también en un tema clave de la discusión constitucional, porque yo creo que acá un paso antes de poder definir qué es lo que se va a hacer con Corfo es establecer si es que va a haber un consenso en nuestro país sobre esta necesidad de desarrollo de la transformación productiva. Yo creo que es eso lo que en varias discusiones, tanto académicas como políticas, hoy día estamos viendo que existen, pero que no hubo hace solamente un par de años atrás, veíamos que esto no existía el consenso. Entonces creo que establecer como consenso político que hoy día Chile tiene una carencia en el desarrollo clara y que esta carencia del desarrollo se materializa en la matriz productiva de nuestro país y por lo tanto tenemos que hacer políticas que persigan la transformación productiva del país. Creo que alcanzando ese consenso ya empieza a ordenar mucho lo que va a pasar con todos los instrumentos desarrollistas que ocurran después. Y menciono esto porque creo que si bien se ha ganado consenso, también yo en los meses recientes he visto también con mayor frecuencia opiniones disidentes, opiniones que dicen no es necesario diversificar la economía del país. De hecho, hace un par de meses la editorial del Mercurio creo que salió diciendo esto, un poco diciendo, oye, no es tan necesario diversificar la economía del país. Hubo un estudio también hace poco, no me acuerdo de dónde salió, que justamente lo que trataba de demostrar era por qué la diversificación económica no era tan necesaria. Entonces, creo que también hay que tener ojo con esas discusiones políticas, porque si es que no hay consenso en eso, bueno, probablemente los ciclos políticos también van a efectuar mucho mayores vulnerabilidades en toda la otra institucionalidad que estamos generando. De hecho, se puede ver muy claramente con los cambios de gobierno de los últimos años cómo Corfo cambia aspectos de su funcionamiento, porque obviamente que existe una dirección política distinta. Entonces, creo que ganar ese consenso desde la forma democrática, desde un proyecto de gobierno, desde también la discusión que se está dando hoy día en la nueva Constitución, son fundamentales para poder establecer este consenso político que es súper necesario, de tal manera que le dé una consecución también más material a todos los otros instrumentos de política más directos. Y ahora, con respecto a la última pregunta que tú hacías, si es que solo basta con mejorar Corfo, yo creo que no. O sea, creo que una de las cosas que también queda clara en todo el aparato institucional económico en Chile es que no existe una coordinación. O sea, existen varias instituciones gubernamentales que expresan de alguna u otra forma que tienen objetivos sectoriales, al menos en el papel, y prácticamente ninguna de esas existe una coordinación. No hay un espacio de coordinación, y eso yo lo encuentro que es tremendo. O sea, hay instituciones distintas que dicen que tienen una orientación sectorial, pero que no se coordinan entre sí. Creo que es súper negativo. Entonces, creo que lo que hoy día se llama el Sistema Nacional de Innovación, creo que establece ciertas redes que responden solo a una parte de la política de desarrollo productivo del país, pero es necesario extender esta organización institucional hacia todas las esferas de acción pública que estén trabajando en la transformación productiva, en la búsqueda de innovación, en la promoción de la competitividad, con el fin de coordinar con eficiencia todos los recursos y esfuerzos disponibles para así poder maximizar el impacto. Y eso es algo que tampoco es tan novedoso, que es justamente lo que hicieron todos los países exitosos en el desarrollo, al menos después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, súper buena discusión. Yo estaba trabajando con José Miguel Benavente, que es otro actor en este debate, ¿no es cierto? Justamente en los temas de misiones, que la idea que mencionaba Stephanie, que de Mariana Mazzucato, que lo ha organizado también. Entonces, yo creo que es importante tratar de buscar un consenso. Yo creo que se está avanzando en un cierto consenso en torno al tema de las misiones. Por ejemplo, yo trabajé hace años atrás nos invitó Hernán Cheire, Gonzalo Rivas, Klaus Schmidt-Heber y yo trabajamos en un esfuerzo, tratando como de acotar qué cosas estábamos más o menos de acuerdo para hacer política industrial, y era un poquito deprimente hace como 6 años atrás que no había casi nada de acuerdo, ¿no? O sea, salvo en principios muy general.
y qué sé yo, pero de transparencia, de cosas así, que son siempre necesarios, digamos, nadie está en contra de eso. Eh, y hoy día el debate ha evolucionado un poco, y de hecho la semana pasada, creo, la Universidad del Desarrollo organizó un debate donde estuvo nuevamente Hernán, estuvo José Miguel, estuvo, era solamente hombres, ¿no? Había alguien más, no me acuerdo quién, estaba yo. Y el asunto es que hay, Rafael Berguán, que es el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, y ahí yo creo que se logró avanzar hacia entender mejor el rol que juegan estas misiones, y que por ahí, por esa vía, a lo mejor uno pudiera encontrar ciertos consensos, a pesar de esa editorial que decía Javiera del Mercurio. Entonces, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la adopción? ¿Qué tipo de características institucionales se imaginan? Andrea, por favor, si tú quieres también saltar a la palestra, hazlo con toda ligereza. Eh, ¿Cómo ven ustedes que a lo mejor se podría abordar el problema de definir institucionalmente esas misiones, ¿no? ¿Se les ocurre alguna forma de hacer que sea participativo, que digamos, que comprometa a los gobiernos sucesivos, digamos? Fíjate que yo he estado pensando porque mi primera pega en Chile fue en la Corfo, trabajando con Sergio Vittar, quien dirigía la división de estrategia industrial. No debería decir la fecha porque les puede indicar un poco mi edad, pero era el 69. Y lo que fue muy interesante es que, claro, había un trabajo, digamos, desde la perspectiva pública, cuál es la estrategia de desarrollo industrial, pero a la vez había mucho trabajo de consulta con el sector privado. Había muchos seminarios muy participativos que escuchaban justamente porque el sector privado también tiene mucho know-how, sabe muchas cosas, ¿cierto? Y entonces yo creo que tal vez alrededor de una colaboración público-privada, pero en términos de una visión del Estado para una estrategia de desarrollo económico de largo plazo, puede haber más consenso, digamos, con sectores, yo diría, políticamente más de derecha o más pro libre mercado. Y también hay, y aquí me salgo un poco de tu pregunta, pero por otro lado, en la búsqueda de los consensos. Yo personalmente pienso que la Corfo se podría financiar en los mercados de capitales chilenos, y porque el mercado de capitales chileno es muy profundo y no se ha aprovechado, solamente se financia con el presupuesto fiscal, que siempre es muy limitado y por lo tanto se usa como un argumento para que la Corfo no crezca. Pero si, por ejemplo, la Corfo saliera como lo hacen incluso el Banco de Sudáfrica, el Banco de Desarrollo, que es un país más pobre que Chile, y por supuesto todos los bancos más, lo hacen a FINSA en México y lo hacen en los países como Alemania, incluso China, que es un país, digamos, con una economía que no partió muy de mercado, pero que ha desarrollado su mercado de capitales, se financian también en el mercado de bonos domésticos. Entonces, eso podría ser, primero, una manera de aumentar el tamaño de la banca de desarrollo, pero además de integrar a que las finanzas privadas sean canalizadas hacia estos grandes objetivos o misiones, digamos, de estrategia de desarrollo. Por supuesto, esto tendría que estar muy coordinado con el resto del sector público, como dice Javiera, con toda la parte, por ejemplo, de investigación científica y tecnológica, que también puede haber colaboración público-privada. Pero a mí se me ocurre que eso podría ser un puente para lograr acuerdos más amplios en la sociedad, pero sin perder esta visión directriz que tenga el Estado para canalizar los recursos hacia una política industrial que sirva a la mayoría de la gente del país. Y eso es buena idea, además, porque cualquiera sea los gobiernos que vengan, va a haber una restricción fiscal bien fuerte. Entonces, la verdad es que buscar formas de financiamiento privadas que colaboren sería muy importante. ¿Javiera? Sí, yo, bueno, voy a también estar un poco desordenada, porque creo que lo último que Stephanie menciona es súper importante, además que está en toda la discusión constitucional. Normalmente cuando uno pide derechos, siempre la respuesta es como, oye, pero los derechos cuestan mucho, entonces ¿de dónde vamos a sacar plata acá? Yo creo que acá la respuesta es justamente que no hay que ver solamente como, por supuesto, de forma contable lo es, pero hay que ver que las inversiones, dónde va a canalizar
el financiamiento Corfo lo está haciendo justamente para que en el futuro tengamos mejores finanzas públicas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es construir una inversión pública que vaya a generar mayores recursos en el futuro, y ahí hay discusiones que son súper interesantes sobre, por ejemplo, cuál tiene que ser el tratamiento contable de ciertas inversiones públicas, porque finalmente eso, si bien es un costo, son también recursos en el futuro. Entonces, se puede dar una discusión, creo que un poco más amplia sobre cómo se tiene que hacer el tratamiento del financiamiento para el desarrollo, que es bien interesante. Y con respecto a la institucionalidad, yo acá creo que es importante volver a una de las cosas que nosotros tocamos en el comienzo de esta conversación, que tiene que ver con lo público, no solamente con el banco público, sino que, por ejemplo, la creación pública de valor, que es una de las discusiones que hoy día también nos trae acá. Y menciono esto porque creo que el consenso que tiene que haber sobre un nuevo modelo de desarrollo no solamente tiene que darse hoy día entre los sectores empresariales, sino que tiene que también darse en las mayorías. Y eso es súper importante, porque hoy día no solamente se apela por una democratización del sistema político en general, sino que también una democratización de las instituciones económicas. Entonces, creo que, por ejemplo, la propuesta que también salió hace un tiempo sobre la inclusión de trabajadores en los directorios de empresas amplía también a las formas de cómo nosotros podemos estar pensando espacios institucionales donde se discuta los proyectos de desarrollo que van a efectuarse en el país. No solamente desde la empresa como la entendemos hoy día, sino una empresa también como un espacio más democrático donde también las y los trabajadores participan en las decisiones que son importantes. Entonces creo que acá la discusión tiene que ser en cómo albamos un consenso de mayorías sobre el devenir de Chile en términos de desarrollo. Y creo que eso va a ir, por supuesto, de la mano con votaciones que van a ser populares. Vamos a estar votando gobiernos entre medio de esta transformación productiva que normalmente requiere 30, 40 años. Entonces creo que ahí es donde está justamente también hoy día, al menos en este estadio de desarrollo, el mayor desafío. El cómo podemos establecer consensos de mayorías, donde no solamente son los empresarios quienes tienen que alcanzarlo, sino que también desde las y los trabajadores y las grandes masas del país. Andrea, ¿tú quieres saltar? Sí, agregar nomás, bueno, claro, en el tema institucional se podrían buscar instancias, como decía Stephanie, donde podamos incluir a varios actores. No sé si eso se puede institucionalizar y hacer un esfuerzo que sea algo más permanente, algo parecido a la Comisión Nacional de Productividad, pero que realmente incluya a más actores, al sector privado, a las universidades, a los ciudadanos, algo de ese estilo. Y en torno a esto de lograr consenso, bueno, lo han mencionado, ¿no? Pero creo que la transformación en una economía verde presenta una oportunidad, porque creo que es un área donde relativamente hay más consenso. Entonces, sobre todo la transición energética puede ser una forma de enfocar la discusión, partir quizás por ahí, porque me parece que hay más consenso en ciertos sectores que, por lo general, históricamente le nombras ¿cómo se llama? Focalizar o elegir sectores y eso ya asusta, ¿no? Entonces quizás por ahí se puede también generar más consenso. Solo agregar una pequeña cosa con eso, que creo que lo que tenemos que nosotros es pasar de esa dicotomía de como elegir sectores a la idea de construir un Estado que vaya a construir a los sectores que ganen. Si ese es lo que ha pasado, no ha elegido desde un pool que genera totalmente incertidumbre, sino que el Estado construye los sectores que van a ganar. Yo creo que esa es la idea que debiésemos también estar pensando. Claro, pero eso que... Perdón, sí. No, quería complementar lo que se había dicho antes, por ejemplo, sobre la economía verde. Yo creo que ahí también lo bueno es que la gente más joven está muy comprometida con la transformación verde, ¿cierto? Porque además es su futuro. Y por lo tanto va a ser una labor muy unificadora, digamos, al integrar a los jóvenes, además de integrar, digamos, a los trabajadores, a los consumidores, en fin. Claro. Y creo que es muy importante traer las generaciones jóvenes. Perdón. Oye, me parece súper interesante. Bueno, esto en el fondo es una forma de emisión. ¿Ah? La transformación verde es una forma de emisión que efectivamente, como dice Andrea, genera consenso, y como dice Stephanie, es interesante porque genera más consenso probablemente entre los más jóvenes, que son los que van a tener que llevar el carro para adelante por más tiempo. Entonces, es como una buena idea hacerlo por esa vía. Estamos ya más o menos en el tiempo. Yo no sé si a lo mejor quisieran cerrar con alguna idea brillante, genial, que nos resuelva todos los problemas que tenemos
por delante o simplemente dar alguna reflexión cortita de cierre? Tal vez para que Stephanie, parta Javiera primero, porque siempre he estado partiendo yo. Javiera. Em, sí, era más cómodo, de hecho, ser segunda, pero voy a intentar ser. No, mira, yo creo que la discusión de la banca de desarrollo debe estar en el centro de las discusiones que estemos dando en el futuro, pero justamente debajo de esta discusión general sobre cuál va a ser el modelo de desarrollo que nosotros vamos a perseguir en nuestro país, creo que ahí es donde justamente tenemos que buscar estos consensos. Creo que partir con este ya diagnóstico de que, oye, tenemos un problema en nuestra matriz productiva es justamente la que deriva todos los problemas medioambientales, los problemas de brechas salariales, de pobreza, de desigualdad de género, etcétera, y por lo tanto los esfuerzos de la política económica tienen que estar destinados a cambiar esa matriz productiva. Creo que ese discurso es el que me gustaría estar viendo hoy día desde la academia, desde las y los economistas y obviamente la discusión pública, y también ampliando los espacios democráticos donde estas discusiones se dan. Creo que es súper importante eso, y centrar la discusión en el valor. Creo que Mariana Mazzucato ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que ha sido trascendental para poder entender los procesos económicos a lo largo de la historia y por lo tanto poder nosotros entregarle al valor la centralidad en el debate económico, creo que también es muy importante para poder mejorar la discusión pública de la economía. Excelente. Stephanie, déjame pedirle a Andrea si quiere decir alguna cosita para cerrar y tú haces el gran final. ¿Ah? No, muchas gracias por... Uy, te pegaste, Andrea. Te pegaste. Está complicada. Necesitamos mejor internet. Una Andrea, misión. estás con... Una misión importante, sí. Sí. Chuta. Tal vez lo que podría hacer es salirse y volver a entrar. Te pegó. No. A ver. Si quieres, hablo yo y mientras tanto Sí. tal vez ella puede arreglar. No, yo quería decir que a veces en Chile la discusión se torna un poco estrecha y un poco ideológica. Por ejemplo, esto del rol del mercado versus el Estado. Y a mí me parece que si uno mira con cuidado la experiencia internacional, lo que se ve es que los países que les va mejor y las épocas en que a Chile le ha ido mejor, porque tampoco tenemos que olvidarnos de nuestra historia, es cuando el sector público, el Estado y el sector privado han encontrado formas de colaboración conjunta. Y entonces, por ejemplo, en Asia no hay esta discusión casi entre el rol del Estado y el mercado, porque tú ves que ellos se fijan metas de largo plazo. Eso es lo más importante en los coreanos, los chinos, que se fijan metas de largo plazo y después ven las maneras de articular el sector público, que siempre ha jugado en Asia un rol muy importante, incluso sin mencionarlo tanto, pero haciéndolo en la práctica, y trabaja con el sector privado para lograr esas metas. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender en Chile y también mirar mucho la experiencia internacional en términos de instrumentos, de tamaño de banca de desarrollo, de evoluciones, ¿cierto? Por ejemplo, no he hablado que en Francia, por ejemplo, hay un banco nuevo de desarrollo que se llama el BPI, que se dedica mucho a inversión de equity, a inversión directa, trabaja directamente con las empresas en eso, que es creado por un gobierno socialista, pero haciendo una cosa que trabaja muy cercano con el mercado y que ha sido muy efectivo y que es también muy democrático porque trabaja muy directamente con los trabajadores y con los empresarios
individuales, digamos. Así que yo creo que eso es una lección importante, aprovechar nosotros mejor la experiencia internacional, no quedarnos pegados en consensos que tal vez ya en el mundo no son tan vigentes. Y también reencontrar nuestra historia. ¿Cuáles fueron los periodos más dinámicos de la economía chilena? Que fue el periodo, digamos, de la posguerra, de los 50, los 60, en que hubo en general esta colaboración público-privada, en que se le dio un rol importante, tanto a nivel macro, la política macro, como en el nivel, digamos, de políticas productivas, al Estado, y jugó un papel muy positivo. A Chile le fue muy bien en generación de empleo, en crecimiento del producto, en aumento del bienestar de la gente. Estupendo. Yo por mi parte termino primero agradeciéndole a ustedes dos, creo que ha sido súper interesante, motivador, provocador. Agradeciéndole a Andrea que se cayó el internet y me manda acá un mensaje que no se va a poder meter otra vez, pues se le cayó el internet, parece que de verdad. Entonces, agradece mucho y por supuesto que está muy contenta de que estos temas se estén trabajando porque es una de las áreas en las cuales ella también trabaja. Yo creo que desde el punto de vista institucional es crucial conversar estos temas por un tema, desde dos perspectivas. Uno, para que vayamos limando esas diferencias ideológicas que son muy, desgraciadamente, mucho más importantes que las que quisiéramos y que afectan la calidad de este tipo de políticas que son tan necesarias, como decía Stephanie. Y yo creo que acá hay muchos fantasmas que se pasan mucho a la derecha más que a la centroizquierda, pero que es importante irlo conversando. Yo creo que algo se ha ido haciendo, quiero destacar en este sentido un poco el rol que jugó Hernán Cheire en ir discutiendo esto, en sistemáticamente buscando, a pesar de que él es más o menos reticente, pero va armando una conversación que me parece que es importante. Y nosotros tenemos que seguir en lo mismo. Creo que los tiempos no se repiten. Los años 50 y 60 ya pasaron, era la época de la economía cerrada, hoy día está una economía abierta. Eh, y entonces buscar formas de cambiar la matriz productiva que esté acorde con los tiempos actuales, me parece que es crucial. Realmente este es un tema que es de primer orden de importancia y yo creo que la discusión que ustedes han puesto acá va a ayudar mucho a eso. Hay una pequeña dimensión que en el fondo está implícita, pero que simplemente me gustaría explicitarla, que tiene que ver con cómo fortalecer las cadenas de valor internas, ¿no? Que parece que es un tema importante, porque yo veo hoy día el territorio del Distrito 12, y es un territorio que está desligado, salvo por Conchitoro y la papelera, está desligado del resto de la economía exportadora. Entonces tenemos 1.400.000 personas, porque lo que emplea directamente la papelera en Puente Alto o Conchitoro en Pirque es poquitito. Hay básicamente 1.400.000 personas, o sea, como el 7%, 8% de la población que está desligada de la cadena productiva de mayor valor, ¿eh? Entonces, pensar en cómo hacer que el sistema productivo arrastre, que se impregne en el territorio, me parece que es crucial y esa es una dimensión específica, pero que me parece importante mencionar. Esa es una cosa. Y la otra, yo estoy súper preocupado y es parte de mi reflexión y de mi propuesta, en cierta forma, es cómo generar una institucionalidad que sea, institucionalidad política, que promueva la visión de largo plazo, ¿no? Esto, perdón, Javiera, ¿cuál es la palabra que lo escribiste ahí? Porque no es heterogeneidad, es una palabra distinta. No, es heterogeneidad productiva, como esta idea que tú Que estabas pusiste comentando. heterogeneidad. Ah, perdón, es Heterogeneidad. que perdón, Está bien, el sí, computador me corrige. está bien, pero no, me parece muy importante eso. Yo quisiera mencionarlo porque es un tema que a mí me causa mucha impresión de estar eh, desplazándome por todo ese territorio tan vasto y tan poblado y no encontrar cómo ese territorio se acopla a las cadenas de valor. Me parece que es importante. Lo segundo, el tema de la institucionalidad política. Yo estoy por publicar un libro que me tendría que haber llegado la maqueta hoy, que vengo escribiendo hace 5 años, o sea, muy lento, sobre justamente la institucionalidad chilena, la Constitución, y en la parte política, el capítulo político, que creo que el último capítulo, el 14 debe ser, trata justamente de promover esta visión de largo plazo. Precisamente porque decía Javiera, y creo que tiene razón,
cambiar la institucionalidad, mejorarla y fortalecer el tamaño y la institucionalidad de Corfo es importante, pero es necesario, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que ir al marco global y buscar una institucionalidad política que permita un plazo más largo. Ustedes van a ver ahí una propuesta, a lo mejor organizamos un conversatorio y los vamos a invitar ahí para que hagan sus observaciones una vez que esté eso público ya. Así que, bueno, nos alargamos un poquitito más, pero creo que ha sido súper bueno. Les agradezco muchísimo, Stephanie, Javiera, Andrea. Espero que podamos seguir conversando, porque estos temas hay que machacarlo hasta que converjamos. Así que les agradezco mucho, y a todas quienes nos están oyendo y a todos quienes nos están oyendo también, que tengan un buen domingo y que el proceso constituyente continúe. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ti, gracias por la oportunidad. Un gusto, Stephanie y Javiera. Muchas gracias.